celebrando. Tuvimos un fiestón grande allá en casa de la hermana Rosa, su familia, que nos brindaron su hogar y allí recibimos un año. Estamos de año nuevo, de año nuevo. Amén. Y entonces estamos en las dos últimas parashá del ciclo anual de la Torá, pero también estamos ya muy pronto en horas para entonces en el día de mañana, a la caída del sol, comenzamos entonces a celebrar Yom Kippur, que vamos a estar en ayuno y vamos a completar lo que el mes de Elul nos permitió nosotros hacer y confesar delante del Señor, arreglando nuestra vida para ese año nuevo. Y ahora pues viene un día sagrado para el pueblo judío, para nosotros, el pueblo de Israel, donde presentamos todas esas faltas que hemos cometido y que muchas veces lo hacemos ignorantemente, para que entonces Él nos selle y podamos estar inscritos en el libro de la vida, ¿ok? Así que hoy voy a traer un resumen de la parashá Hasinú. Oigan, Hasinú, que es como un poema, es un recital, es una canción, no sé cómo llamarle, de Moisés ya en sus días, en sus horas finales sobre la faz de la tierra. Y entonces quiero hablarle realmente, quiero traerle algo y compartirlo sobre las fases del arrepentimiento, porque hay diferentes tipos de arrepentimiento. Nosotros queremos resolverlo todo, pues si te ofendí, perdóname, Señor, si te he faltado, Señor, si he pecado. Bueno, hay unas exigencias y yo quiero compartir eso con ustedes, amén. Pero déjame darle lectura a un resumen que hice de la parashá que nos toca, que está en el capítulo 32, ya, y los últimos capítulos de Devarim, de Deuteronomio. Esta está en el 32 y la semana próxima voy a hablar un poquito de esta y de la próxima, ¿ok? De la próxima parashá. Y entonces, las Haftará se encuentran en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Se encuentran las Haftará de esta parashá. Y esta parashá, oiga, dice, Moshe comenzó su poético discurso. Fue un poema, una inspiración, algo tremendo. Léalo para que usted vea qué hermoso. Un discurso poético, aleluya, al pueblo, invocando a los cielos y a la tierra como testigo eterno. La tierra y el cielo, escúchame, eso no ha pasado. ¿Ah? Para traerle las advertencias. Mira qué testigos usó para traerle las advertencias al pueblo de Israel que está ya próximo a entrar a la tierra prometida. Moisés marcó el contraste entre la fidelidad y la justicia de Hashem y las formas corruptas de su nación elegida. O sea, hay una justicia, hay una fidelidad con el pueblo que le escogió, pero también hay justicia de Hashem. Entonces, hay una conducta de esta nación que él eligió que es corrupta. Entonces, si el pueblo de Israel inquiriera o buscara o necesitaba saber sobre esa vieja generación que quedó en el desierto, se les diría, o se le tendría que decir, ¿no?, que Hashem había elegido a Israel entre todas las naciones y había cuidado a esa nación con un celo extraordinario en el desierto, y se compara como un águila cuida a sus crías. Eso nos dice esta parashá de esta semana. Sin embargo, en generaciones posteriores, futuras, oye bien, Israel podría volverse hacia otros objetos de culto. Esto es importante. Es bueno saber cómo Él los cuidó, cómo Él los guió, para que no caigamos de nuevo en esa trampa, ¿no? Consiguientemente, Hashem promete castigar su falta de apreciación, negando su favor. Ok, pues entonces las promesas mías no se van a cumplir. Tanto los jóvenes como los ancianos serían castigados. Oye bien, un castigo doloroso
porque los iba a castigar permitiendo la crueldad del enemigo, el saqueo del enemigo, donde aquellas cosas que han conquistado y han conseguido, el enemigo los va a saquear, se los va a quitar, ¿entiendes? Entonces ese va a ser el castigo. Tanto los jóvenes como los ancianos seguirían castigados de esa forma. Será solo su preocupación la que evitará la completa destrucción de Israel. Si lo obedecemos, hay bendición. En consecuencia, el pueblo de Israel debe comprender que solo por medio de la providencia del Señor podían rechazar ejércitos muy superiores. Todavía lo vemos. Como el pueblo de Israel lleno de enemigos alrededor. Ahora está buscando la paz con Israel. ¿Y quién hace eso? Donald Trump. ¿Quién hace eso? El primer ministro de Israel. No. Hay un Dios que ha prometido y cumple, hermano. Todavía lo estamos viendo. Ejércitos superiores se rinden ante Israel, el pueblo escogido de Dios. Y es imprescindible que reconozcan que existe ¿qué? Un solo Dios. No son múltiples. Es un solo Dios cuyo poder es absoluto. ¿Ok? Esto tenemos que entenderlo, iglesia, porque hay mucha confusión en esto. ¿Ok? Después de completar este discurso de que Moisés trae al pueblo este cántico, esta poesía, el Señor le dijo a Moisés que ascendiera al monte Nebo para que pudiera ver la tierra prometida antes de morir. Antes de morir. Escuche bien ahora. Entonces, Moisés alcanzó su eterna base en la tierra de Moab. Después de este discurso, entonces viene, y ahí en ese monte Moisés alcanza su eterna paz, que aparte de este mundo. ¿Ok? En ese valle donde nadie conoce el sitio exacto de su sepultura, nadie la conoce. Y dice la escritura que aunque Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, 120, yo voy por ahí, yo alcanzo los 120 también, yo no sé tú, pero allá tú con tu COVID, tu miedo, yo tengo un año nuevo de victoria, de paz, de felicidad, un año bueno, un año de salud. Ok, si tú quieres esperar hasta enero, comienza desde ahora a tratar de conquistar esa victoria. Ya nosotros la conseguimos, gloria a Dios. Entonces a 120 años de edad cuando muere, dice la escritura que había conservado su vitalidad física, espiritual. Aleluya. Y también intelectual hasta su fin, hasta los fines de sus días. 120 años, durante 30 días, el pueblo de Israel volvieron su rostro hacia su nuevo dirigente, Josué, que los guiaría hacia la conquista de la tierra de Canaán bajo la supervisión de Hashem, la gloria es de él. La Torah concluye con la declaración de que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien conociera el Señor cara a cara. Aleluya. Es increíble, mis amados, las cosas que aprendemos de las parashá y las cosas que nos ilustran y nos hacen entonces tener una vida agradable al Señor. Entonces, esto lo traigo en forma de resumen. Ya el próximo Shabbat, en el templo, nos reunimos en el templo, el próximo Shabbat. Entonces vamos a hablar un poco más, traer un poco más de detalle de estas últimas dos parashá, ¿ok? Porque ya vamos a comenzar de nuevo en Génesis, en el ciclo anual de la parashá. Pero ahora, estamos en un momento histórico, en un día sagrado, que es el día de Yom Kippur, que mañana la caída del sol, lo presentamos y lo presentamos en ayuno. Entonces es un día de arrepentimiento delante del Señor, de Teshuvah en hebreo. Entonces hay 7 niveles, según los rabinos nos han ilustrado, 7 niveles de Teshuvah. Y yo quiero compartir con ustedes estos niveles de Teshuvah, estos niveles de arrepentimiento, para que nos identifiquemos en dónde estamos ubicados y podamos superarlo y llegar delante del Señor en arrepentimiento. Escuche bien, está el que está limpio, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Me imagino que todos tenemos que arrepentirnos, pero
para poderte ilustrar esto, y ese está sellado para la promesa de vida eterna. Está el otro extremo, el que no obedece, el rebelde, el desordenado, el que no le importa nada. Ese también está sellado, pero para vida eterna de castigo, ¿no? Entonces están los intermedios, los que queremos vivir una vida sana delante del Señor, pero el mundo, las cosas que se nos ofrecen, los que vemos, las circunstancias de la vida, nos hace cometer errores, ¿ok? Que en el cristianismo se le dice pecado. Ok, escucha bien. Porque a veces que cometemos esos errores, los cometemos muchas veces hasta sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Pero necesitamos resolver eso, ¿ves? ¿Entiendes? Otras veces hacemos hábito de esas malas costumbres y también hay que resolverlo. Y otras veces reconociendo o conociendo o sabiendo que está mal, que al Señor no le agrada, con todo y eso llevamos ese proceso o esa acción o ese pecado a cabo. Y eso también tenemos que corregirlo. Y yo quiero hablarte de esto, a ver cómo podemos hacerlo, ¿eh? Y entonces está ese arrepentimiento inmediato, ¿ves? Que sería el primer nivel de Teshuvah, si lo vamos a ver, si lo vamos a ver de esa forma. Y también se podría decir que es el más alto nivel espiritual donde nosotros podemos arrepentirnos. Es cuando uno se arrepiente de lo que hizo mal inmediatamente, pero lo hacemos por iniciativa propia, ¿entiendes? O sea, nos damos cuenta y por iniciativa propia nos arrepentimos. O sea, no necesitamos la intervención de personas ajenas o terceros para que nos corrijan. No necesitamos eso, ¿entiendes? Y sin estar motivados por factores externos tampoco. No pensando lo que nos puede costar, sino que viene inmediatamente por iniciativa propia. Cuando esto sucede, es una indicación, mi amado, de que la conciencia de esta persona, de este individuo, mi conciencia está despierta y activa, como que me grita y me alerta. Cometiste un error, ofendiste, faltaste, arrepiéntete, ¿ves? Está activa esa conciencia. No está opacada, no está muerta esa conciencia, ¿ves? Déjame ponerte algún ejemplo, a ver. Un ejemplo, pero en 3 ocasiones diferentes. Vamos a pensar en una persona que bebe demasiado, bebe alcohol y se emborracha. Usted conoce uno, yo conozco más de uno, usted conoce mucho. Y se emborrachan, son majaderos, usted lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver 3 de estos individuos que beben en exceso, ¿ves? Uno se emborracha, le da con conducir el automóvil, su carro, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Su coche, como decimos en España, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Como está borracho, no le importa nada el semáforo, pasa la luz roja, la policía lo detiene, lo multan, le quitan su licencia de conducir, se la suspenden. Entonces, ese escenario, inevitablemente, esa persona, ese individuo que bebió de más, se arrepentirá de haber bebido en exceso. Simplemente porque está sufriendo ¿qué? Las consecuencias de conducir en estado de ebriedad. Está borracho. Y las consecuencias hacen que se arrepienta. Mira a ver lo que te quiero traer como ejemplo. ¿Ves? El mismo escenario con el mismo borracho. Se emborracha en una reunión social. Ahora es una reunión, ya no está en una barra ni... No, en una reunión. Pero hay borrachos majaderos, se portan mal delante de todo, ¿entiendes? Y entonces avergüenza a su familia, si anda con la esposa, con sus hijos, Y una vez sobrio, su esposa, a sus amigos, le reprochan su comportamiento y le muestran el daño y el dolor que causó a sus seres queridos más cercanos. Mira, qué vergüenza hemos pasado contigo. Mira lo que tú hiciste anoche. Tú tienes que cambiar, ¿entiendes?
Entonces, después de esta advertencia, si no vamos a tener problemas, usted lo sabe que es así. Se cansan de su borrachera. Entonces la familia, no, él no, la familia, ¿ves? Este hombre seguramente se arrepentirá de haber bebido, pero es por el reproche que recibe de terceras personas. Tenemos el primero que la policía lo detuvo, y el segundo que la familia le reprocha, ¿ves? Ahora, hay uno que se emborracha y afortunadamente, entre comillas, esa borrachera pasa desapercibida. ¿Ok? Demasiado cansado para portarse más de borracho. Entonces no avergüenza a nadie. No llegó a ese extremo de avergonzar a nadie. ¿Ves? Conduce su coche, pero no pasó nada. Tú sabes, Iba, mira, hay borrachos que dicen, así es que yo conduzco bien cuando estoy borracho. Parece que este es uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, no sufre ninguna consecuencia sobre su borrachera, sobre su embriaguez. Es muy posible que en este momento, en este escenario, el hombre no se arrepienta de haberse emborrachado. No se va a arrepentir, ¿ves? Es posible. ¿Por qué? Porque tuvo suerte y no sufrió ninguna consecuencia negativa de su terrible error. Tuvo suerte. Y gracias a estas circunstancias positivas, irónicamente, es probable que este individuo siga bebiendo en exceso y se vuelva a emborrachar. Es probable. ¿Ok? Ahora bien, si en este último escenario una persona lamenta sus acciones y dice, wow, yo tengo que cambiar, esto no puede seguir así, ¿ves? A pesar de que no le pasó nada grave, oye bien, su arrepentimiento es considerado del más alto nivel. Ahí no hay influencia de nadie, ahí no hay acusaciones. Él está reconociendo que esto no puede continuar así. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué de alto nivel? Porque su remordimiento proviene, y bien, directamente de su conciencia y no de un factor externo. Ese factor que nos abre los ojos. No. Un accidente, una intervención de un tercero que le abriera los ojos no sale de él. Él entiende que tiene que corregir su conducta, ¿ves? Este tipo de arrepentimiento directo refleja que el individuo tiene una voz interior, una conciencia activa. ¿Sabes cómo se dice en hebreo? Neshama, que nutre la extraordinaria capacidad de reconocer nuestros errores por nuestra cuenta y corregir nuestro mal comportamiento sin que otro factor o persona nos tenga que abrir los ojos, ¿ves? Ahí tienen los 3 ejemplos que quise traerte para entender lo que es el arrepentimiento inmediato, la teshuvá inmediata. Mira, hay cosas que a veces que ofendemos personas diciendo palabras inapropiadas, ¿ves? Si me disculpo de inmediato y digo, lo siento, no quise decir eso, no quise ofenderte, me equivoqué y usé las palabras equivocadas, mira la forma que debemos corregirlo, ¿eh? En la mayoría de los casos, mis disculpas serán aceptadas mucho más fácilmente que si me disculpo más tarde. Es decir, cuando lo vea la próxima vez. Inmediatamente. Hay veces que ofendemos sin querer ofender. Hay veces que por querer alegrar un grupo traemos una broma, un chiste o algo y podemos ofender a una persona. Pues inmediatamente debemos reconocerlo, ¿entiendes? Entonces, cuando lo hacemos con el Señor, debemos arrepentirnos inmediatamente por nosotros mismos, ¿entiendes? Si lo hacemos así, dicen los rabinos, no, esto no es una opinión mía. Los rabinos dicen que cuando lo hacemos así inmediatamente, se va a considerar más como un error, como un desliz, una acción impulsiva que hemos cometido y no un acto ofensivo deliberado, ¿ves? Mira la diferencia. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia. Entonces, una persona que estudia Torah, como cualquier otro humano, no es inmune a cometer errores. Ahora, pero el estudio de los preceptos divinos de la Torah, aquí está la importancia de esto, hermano. Esto no es cuestión de criticar si es para los judíos, si es para los hebreos. No, espérate. Es que los preceptos divinos de la Torah nos ayuda a desarrollar una ética
interna, una ética interna. Y no está hablando, la Torah nos habla de todo. Nos da salida, nos da soluciones. Nos habla de nuestra conducta y entonces nos ayuda a desarrollar una ética interna de mecanismo que mantiene nuestra conciencia como despierta y activa y nos grita, cuídate. Hermanos, dice más, que nos pongamos talos sí que nos recuerdan las cosas que no debemos hacer cuando tenemos un pensamiento negativo. ¿Entiende? Y la alarma interna se dispara inmediatamente cuando hacemos algo mal. Eso es el resultado del estudio de la Torá, empujándonos a arrepentirnos. Como que nos empuja, arrepiéntete, hiciste algo mal. A disculparnos y pidiéndonos repetir el mismo error antes de que se convierta en un mal hábito. Porque esa es otra forma que tenemos que buscar arrepentirnos, los malos hábitos, cambiar los malos hábitos. Cuando un individuo no se arrepiente de inmediato de su error, como a mí me ha pasado muchas veces, y lo repetimos, cometemos el error y lo repetimos, nos enfrentamos a un desafío diferente, más difícil de corregir, porque tenemos que cambiar entonces esos malos hábitos. Tenemos que cambiarlo. Ya lo hemos hecho parte nuestra y eso no es bueno. Y al Señor no le agrada, ¿ve? Dicen los estudiosos que una vez instalados en el cerebro, los hábitos son difíciles de cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles? Porque nos acostumbramos a hacer algo mal hasta el punto de que ya no nos damos cuenta que está mal, ya es parte de nuestra vida, es un hábito. Y pensamos, no, eso no está mal, si yo lo estoy haciendo por mucho tiempo, eso lo hacen todos. Cuando un comportamiento se convierte en un hábito, ya no se trata de cambiar lo que hacemos, se trata de cambiar lo que somos. Escuché bien, pero eso es más difícil. No es cambiar lo que hacemos, es cambiar lo que somos. Ya eso es parte de nuestra vida. Si dices una mala palabra, una vulgaridad, son difíciles de cambiar. Hay gente que eso es parte, hay naciones, que hay palabras ofensivas que son parte del vocabulario diario. Ya todo el mundo las dice. Pero nosotros, nos enseña la Torá que tenemos que cambiar. Y el día de mañana es un buen día para presentarle eso al Señor y decirle, Señor, quizás en el mes de Elul no lo pude superar, pero llegó el momento en que te lo voy a presentar. ¿Entiendes? Esas palabras vulgares, debes darte cuenta de tu error de inmediato y que ya arrepentirnos, pedir disculpas si las circunstancias lo requieren. Aquí en Estados Unidos, donde nosotros estamos, gracias al Señor, con la bendición de Él. Pero hay diferentes naciones y hay palabras que ofenden. En Puerto Rico tenemos palabras que si las usamos, ofendemos a otras nacionalidades. Pues tenemos que darnos cuenta y no volver a cometer ese error. Tenemos que corregirnos. Porque si no nos adaptamos a ese vocabulario, lo toleramos y en muy poco tiempo se convierte en una nueva normalidad. Se convierte en parte de nuestra rutina. Y la gente se asombra, la gente se indigna. Oh, mira cómo el pastor habla de esa forma, qué palabra fea. Hay que aprender y hay que humillarse, mis amados. Los psicólogos explican que los hábitos, yo no soy psicólogo, tantos buenos como malos se forman cuando nuestro cerebro aprende algo nuevo. Mira esto, aprende algo nuevo y comienza a formarse el hábito. Y a fuerza de la repetición, el cerebro se siente cómodo, ya la está repitiendo, ya es parte, ya lo guarda, ya lo archiva y ya se convierte en una repetición. Se siente cómodo con eso y deja de evaluar o juzgar el nuevo comportamiento. Ya no lo juzga, ya no te grita la conciencia, ya la ahogaste, la silenciaste. Esto nos pasa en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Mira bien, escucha bien, comer. Decimos, no, olvídate, si a mí yo me como de todo y no me hace daño a la hora que sea. Bueno, pues, beber.
en exceso, fumar, etcétera. ¿Cuánto tú sabes? Ya es parte de ti, ya no importa. Gente que yo mismo dice, yo no puedo dejar de fumar, bueno, pues sigue fumando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Cuando sabe que tiene ese daño, te lo dice todo, la caja misma te lo dice. Entonces, esos son hábitos, malos hábitos, que tenemos que arrepentirnos de eso, ¿eh? En cuestiones afectan hasta nuestra espiritualidad y moralidad. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien, porque esto es importante. Muchas veces lo que vemos en los medios, esto es importante, porque estamos viviendo un tiempo de inmoralidad, de que los principios ya se perdieron y estamos viviendo tiempos que los mismos líderes que quieren gobernar el país nos están ofreciendo cosas inmorales, hermano. Las escuelas, los niños. Entonces, tenemos que ver que muchas veces lo que vemos en esos medios, aprendemos en esos centros de educación, películas, show, etcétera, etcétera, contribuye a que tu internalización de los malos hábitos, tú los hagas tuyos, los metas dentro de ti, siguiendo el ejemplo anterior. Escucha bien. Si me expongo a ver películas en las que las vulgaridades son normales, me va a ser mucho más fácil identificar la formación de este hábito en mi personalidad. Si son cosas normales, como que yo lo hago mío también. Está bien, que no nos damos cuenta, pero nos están vendiendo la inmoralidad, nos están sacando de nuestro lugar, ¿entiendes? Y lo mismo sucede en un nivel mucho más serio y peligroso. Ay, papá. Cuando me pongo a ver los medios, en los medios, la falta de respeto hacia los padres, óyeme, la falta de respeto hacia los padres. Si no hay teshuvá, si no hay arrepentimiento, no hay un buen año para ti. Tú vas a estar sellado con los desobedientes, con los rebeldes. Eso es importante en este tiempo, iglesia. En este tiempo donde ya no se respetan a los padres. ¿Entiendes? La infidelidad en el matrimonio, que es algo común en las películas, en las novelas, en todo lo que nos ofrecen. Esas relaciones íntimas, vergonzosas también. Cuando lo veo de alguna manera, lo estoy aceptando. Por eso es que es pecado uno ver las películas X o ver lo que te ofrecen, la inmoralidad es esta. Porque lo estoy aceptando, lo estoy promoviendo. Mañana es un buen día para dejar eso. Que Dios te dé las fuerzas, Hashem, para que tú quedes libre, limpio. Cuando lo acepto, oye bien, estoy un paso más cerca de hacerlo. Ya cuando lo veo que es normal, estoy cerca. Todo esto contribuye a la profundización del problema de los malos hábitos. Entonces hay que cambiar. Dice Charles Dickens que el hombre es un animal de costumbre. Famoso escritor inglés. Cuando un valor inmoral se convierte en rutina, la conciencia ya no se despierta por sí misma. Está muerta, está opacada, está silenciada. Como lo hace en el primer nivel de Teshuvá, la conciencia se adormece y necesitamos algo fuera, externo, para despertar nuestra conciencia y damos cuenta de que estamos haciendo mal, aunque todos estén haciendo lo mismo. Cuando alguien viene y nos sacude, nos golpea, decimos, perdón, verdad no sé, la prédica, en el consejo. En el mes de Elul que acabamos de pasar, es precisamente cuando nos dedicamos a este tipo de arrepentimiento profundo. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Y tú vas a decir, pero hay que arrepentirse todos los días. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Pero Él todos los años nos da el mes de Elul. ¿Tú te imaginas a aquellos que no guardan este mes? Escucha bien, déjame darte algo. No guardan este mes. Y duran 70, 80, 90 años. Puede ser hasta 120, pero la gente ya se rinde a los 60, ya están liquidados. Ya se la idea es que empieza uno a vivir bien, muchachos. Pero escucha bien, ¿tú te imaginas que a los 80 años tú vayas donde Hashem a pedirle perdón por todos los pecados que has cometido? Tú no te vas a acordar.
Hashem, cuando yo tenía 18 años, ¿qué te va a acordar tú de eso? Si ya tú no te acuerdas ni de, no sé, ni de ponerte los calzones que ayudarte. ¿Tú entiendes? Entonces, pero todos los años, en el mes de Elul, tú vienes y traes eso delante del Señor. Oye bien. Sin ese mes de Elul, tú no, por las circunstancias ajenas a tu voluntad, tú no lo puedes hacer. Te está dando 10 días adicionales, donde mañana completamos y lo presentamos a la caída del sol, que es Yom Kippur. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces ese hábito, ya entonces tú tomas la precaución, ya tú tomas la responsabilidad de no esperar el año Elul, ya tú lo haces día a día. ¿Estás entendiendo? Pero en la forma que Él exige, que te lo estoy compartiendo, no en la forma que hemos acostumbrado a hacerlo, ¿entiendes? Entonces, cuando revaluamos nuestros hábitos diarios, se han hecho normales. No nos arrepentimos nada durante todo este mes. Nos levantamos y pedimos perdón desde el principio del día para despertar nuestra conciencia que están dormida, para que nos grite nuestra conciencia. Eso es lo que hacemos. Y solo cuando somos capaces de identificar, oye bien, y reconocer nuestros malos hábitos, estamos en condiciones de cambiarlos. Si no, no podemos. Si tú eres capaz de identificar y reconocer los malos hábitos, entonces somos capaces de cambiarlo. ¿Ok? Vamos a buscar que... Entonces vamos a ver otro nivel. Es cuando tú te arrepientes, pero ya no puedes repetir ese mal proceder. Ya no lo puedes repetir. Déjame ponerte un ejemplo. Un empleado del supermercado está acostumbrado a robar en el supermercado y busca 1000 formas de robar para que no lo vean, no lo cojan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y se justifica. Y comienza a decir, no, que yo gano poco, que ellos son millonarios, que me tratan mal, que esto, aquello. Se justifica para poder seguir robando. Pero un día llega y se da cuenta que en el supermercado pusieron cámara. Y ahora. Y ahora dejó de imaginarse y de buscar ese mal proceder y de justificarlo. Porque ahora hay cámara, ahora no puede. ¿Entiendes? Entonces, deja de robar y se arrepiente, ¿entiendes? Deja de robar y se arrepiente. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un arrepentimiento que no vino por causa propia, no vino por terceras personas, sino que vino por, ¿cómo te diría? Por la situación de las cámaras que él sabe que no puede seguir robando, ¿ves? Entonces esta conducta de este individuo cambió debido a que las circunstancias cambiaron. ¿Entiendes? Ahí fue. Y ya no tiene las mismas oportunidades para robar que tenía antes. Este arrepentimiento, aunque imperfecto, aquí está la misericordia del Señor, es considerado por la Torah como válido. Pues, ahí está la misericordia. Por eso debemos estudiarla para conocer a ese Dios misericordioso. Otro ejemplo que te puedo dar, un hombre que sale de viaje, solo, está en negocio, allá se hospeda en un hotel, tiene una tentación, obra mal de una manera errada en el área sexual, y entonces, ¿qué pasa? De regreso a su hogar se arrepiente, ¿ves? Se arrepiente. Pero este hombre, este es un acto de arrepentimiento que ocurre cuando uno ya no tiene posibilidad de repetir el error. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en el hogar de él es muy conocido y él no se atreve a hacerlo. ¿Entiendes? Por el escándalo que podría ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Aunque no sea perfecta,
La Torah nos dice que el Señor acepta ese arrepentimiento. Entonces, otro ejemplo, a veces que personas pudientes, como hay muchas ahora mismo, pudientes, de un poder económico excelente, y no, cuando se le acerca a alguien pidiendo ayuda, no ayudan a nadie, no danse de acá, no dan ofrenda, no ayudan, se niegan a ayudar al prójimo, a pesar que tienen recursos, ¿entiendes? Y sabe que está actuando mal, se lo sabe. Es más, los desprecia, como mucho, ya lo sabe. Entonces, cada año durante el mes de Elul, el Rosh Hashanah y Yom Kippur, se escucha el shofar sonar. Y este hombre aprende acerca de la importancia de dar sedacá, de ayudar al prójimo, pero no se arrepiente y sigue negándose a asistir a los pobres. Pero llegó el tiempo y los negocios comenzaron a ir mal. Ahora mismo lo estamos viviendo. ¿Cuántos negocios han tenido que cerrar? ¿Entiendes? Estas son cosas que vivimos diario. Estamos viviendo la iglesia. Entonces se pierde esa fortuna que han hecho porque no han podido continuar con su negocio. El dinero no les sobra ya. Irónicamente ahora que ya no puede ayudar, ¿qué hace? Se arrepiente de no haber ayudado a los demás cuando podía. Este arrepentimiento, si bien no es el ideal, también es válido, la misericordia de Dios. Y aceptado por el Creador. Cuando hay un arrepentimiento, pues, Él acepta que estuvo mal. Ahora, debe aprender. Los sabios explican que si nos arrepentimos mientras la oportunidad de seguir actuando mal todavía existe, se alcanza el máximo nivel de arrepentimiento. Si tú te arrepientes, aunque exista todavía la probabilidad de tú seguir cometiendo ese pecado, entonces el máximo nivel de arrepentimiento. ¿Entiendes? Porque las puertas del arrepentimiento no se cierran. Hashem siempre está dispuesto a aceptar nuestro arrepentimiento, aunque no sea perfecto. ¿Ok? Aquí hay una historia tremendo, iglesia, donde yo quiero compartir en el otro nivel de arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de las consecuencias de las malas acciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, déjame ver, para usar de ejemplo, el caso de los habitantes de la ciudad de Nínive. Allá para el año 780 antes de la era común, Hashem reveló al profeta Jonás, al profeta Jonás ben Amitai, Jonás, y le dijo que debía ir a la ciudad asiria no judía, que tenía más de 120,000 habitantes. Eso era una metrópoli para aquel tiempo. 120,000, es un fenómeno, habitantes, es un fenómeno, iglesia, en ese momento, en ese momento de la historia, ¿ok? Y le dijo a Jonás, ve para advertir que la ciudad sería destruida por sus múltiples ofensas hacia Dios y hacia sus compañeros. Ok, no vamos a entrar en analizar los detalles, pero esta historia es fascinante, es descomunal, ¿entiendes? Entonces vamos a ver que después de un intento de fuga de Jonás y de lo que quería hacer, llegó a la gran metrópolis asiria y advirtió a sus ciudadanos que la ciudad sería destruida en 40 días. Inesperadamente, porque no eran judíos, inesperadamente los habitantes de Nínive escucharon, óyeme, oiga, si se llama la parashá de hoy, oiga, la reprimenda de Jonás y tuvieron miedo del castigo divino y se arrepintieron. Hashem suspendió su decreto y perdonó a la ciudad. Vamos a echar un vistazo a esto. ¿Qué tú crees? Vamos a compartir algo. Está tremenda esta historia, ¿verdad? Jonás era bravo, de verdad. Los sabios del Talmud elogiaron la forma en que tuvo lugar este arrepentimiento. Oye bien, los habitantes de Nínive no solo se dedicaron a la oración y al ayuno, sino que también principalmente modificaron su comportamiento, que eso es importante. Nosotros mañana vamos a entrar en ayuno, en oración, pero es importante que nosotros podamos cambiar, modificar nuestro comportamiento.
que veían en nosotros ese cambio. El abandono de nuestros malos hábitos, el abandono de nuestros malos hábitos y nuestra mala conducta es la evidencia final y el objetivo más alto del proceso de arrepentimiento. No es porque lo voy a hacer, no, porque déjame pedir perdón. No, no es así. Si tú sabes que ofendiste, si tú sabes que hay un mal proceder, el final es arrepentimiento y cambio de comportamiento. Entonces los sabios valoraron tanto este mensaje de la historia de Jonás que lo establecieron como la lectura oficial de la Haftará en Yom Kippur. Eso se lee mañana en la oración de la tarde. ¡Ay, Dios mío! Entonces el comportamiento, no solo el ayuno. Un cambio real y positivo en su comportamiento. No es tan solo el ayuno o el hacer resoluciones vacías o promesas de cambio. No, tiene que anotarse, tiene que saber. También aprendemos que Hashem está dispuesto a perdonar y cancelar, aleluya, el castigo cuando nuestro arrepentimiento resulta en una mejora de nuestro comportamiento. Ya canceló lo que tenía para Nínive. Pero si bien el hecho de que los habitantes de Nínive creyeran en el mensaje del profeta Jonás es muy loable, es muy noble. Algo que desafortunadamente no siempre sucede con nuestra gente. Oye bien, con nuestra propia gente. Desde el punto de vista de la motivación, es decir, de cómo comenzó la Teshuvá, este tipo de arrepentimiento se considera de un nivel inferior. Oye bien, estoy hablando de los estudiosos. En cualquier caso, el arrepentimiento por temor al castigo divino, aunque no se considera como la forma ideal de arrepentimiento, es aceptado por Hashem. Yo por un ejemplo, ya mismo, porque no vemos claramente en el libro de Jonás, Dios escucha las oraciones de los habitantes de Nínive, los perdona y no destruye, como lo vemos en el libro, y no destruye a la ciudad. Pero por miedo no es el mejor arrepentimiento. Llegó un momento en que las iglesias, por lo menos voy a hablar de Puerto Rico y los puertorriqueños que me juzguen, se llenaron. Eso fue una cosa de... Decían que era un avivamiento de nada. Se llenaron por el temor al infierno que le predicaban a la gente. Te vas para el infierno, el diablo te va a llevar. Y entonces por miedo a eso se iban a la iglesia y que se convertían, pero no regresaban a sus raíces. Se convertían en gente temerosa, de miedo, lleno de miedo, por no ir al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que está el problema. El quinto nivel es cuando se arrepiente después de haber experimentado las consecuencias de sus malas acciones o luego de haber sufrido dificultades. Esas dificultades no siempre están relacionadas con nuestro errado proceder. Vamos a ver algo. Un ejemplo, cuando tenemos experiencias negativas, problemas en la salud, dificultades laborales, perdemos, como ahora, económicas, como estamos viviendo en este momento, son vistas por nuestros sabios como vivencias con el potencial de transformarnos y hacernos más humildes y más sabios. Oye bien, las experiencias negativas, irónicamente, nos inspiran y nos pueden empujar a restablecer nuestra relación con el Creador. Hoy en día, con este virus, miles están buscando y están humillándose delante del Creador. No es la mejor forma, pero es aceptable delante de Hashem. ¿Entiendes? Hay un párrafo muy interesante en la Torá, en el libro de Deuteronomio que estamos estudiando, capítulo 30, que lo vimos anteriormente, versículo 4, que se refiere a la teshuvá colectiva, arrepentimiento colectivo del pueblo de Israel cuando finalice su exilio, cuando entran a la tierra prometida. Así dice la Torá. Y al final de los días, cuando hayas vivido en medio de todos esos sufrimientos y persecuciones, regresará a Hashem tu Dios y obedecerá su voz. El texto bíblico asume que el arrepentimiento llega como consecuencia de haber sufrido dolor y persecución en manos de las naciones en las que fuimos exiliados. Aleluya. ¿Ok? Entonces vamos a dar un brinquito y vamos al nivel 6. Dice que el arrepentimiento, no importa qué tan tarde suceda, siempre tiene valor alguno.
tiene algún valor. Entonces, hay arrepentimientos tardíos que lo hacemos, como por ejemplo, personas que han vivido muchos años y después al final le aconseja a sus hijos que no sigan su ejemplo, que él obró mal, que bueno, y le pide perdón y todo, y entonces los invita a que no sigan su camino. Otros arrepentimientos tardíos son cuando hay el FBI se lleva funcionarios que han cometido delitos y entonces vienen y piden perdón y bueno, se arrepienten, que si obró mal, que si la familia, que si la posición que ocupaban por ser un funcionario público. Bueno, si eso lo hace antes de que fuera arrestado y confiesa su pecado, tiene más valor. Pero con Dios, la misericordia de Hashem lo perdona, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también cuando tú estás en el hecho de muerte, ¿entiendes? En el hecho de muerte, cuando tratamos de arreglar nuestras vidas. Antes, es una confesión en el hecho de muerte que se quiere hacer, es una confesión, es válida, es válida. Ahora, recuerda que es una confesión de las faltas que le hemos hecho a Hashem, a su Torah, a la desobediencia, a la rebeldía. Porque en el caso de que hayamos ofendido, tenemos que arreglarlo con la misma persona, ¿no? Debemos arreglarlo con la persona. Pero es permitido, se permite esa confesión, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Esa confesión antes era más fácil, no sé, o se podía convalidar mejor antes que ahora. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir porque antes, cuando se enfermaba una persona, no habían los adelantos que tenemos en la ciencia. Y entonces esa persona, fuera lo que fuera, se asumía que estaba ya en sus tiempos finales, que iba a morir. ¿Ok? Ahora no, ahora con lo que tenemos, la vida se te extiende. ¿Cuántas personas ahora mismo hay? Miles y miles, entubadas en los hospitales, respirando una máquina por él. Esa persona no tiene conciencia, esa persona no puede tener una confesión de arrepentimiento. ¿Estás entendiendo? Pero eso es que tenemos que hacerlo con tiempo. Tenemos que hacerlo con tiempo. Nuestras ropas tienen que estar limpias todos los días, a diario. Esas ropas que representan nuestras vidas, que tenemos que estar siempre listos para ir delante del Señor. Tú no sabes cuándo vas a caer en una cama. ¿Cuántos miles y miles hay ahora mismo en una condición que no esperaban? Nadie. ¿Cuántos hicimos planes para el 2020? Y eso ahí es el año de la bendición, de la prosperidad y todo. Y mira dónde estamos. Nuestros planes se acabaron. Tenemos que ir delante del Señor con nuestras ropas limpias diariamente para poder entonces enfrentar lo que tengamos que enfrentar. No importa las consecuencias, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Escuche bien, para terminar, una reflexión final. Y ahí entonces, muchos de nosotros como pastores, muchos líderes, rabinos, pastores, profetas, especialmente apóstoles, quizás no profetas, sino apóstoles, pastores, siempre tenemos que visitar los hospitales a personas que sabían que estaban muriendo. A mí me ha tocado muchas ocasiones, ¿ves? Entonces hay un tema que se repite en casos de pacientes terminales. Al final de sus vidas, las personas no sienten tanta angustia por esos errores cometidos. Hay excepciones, escuché bien, pero la persona no siente tanta angustia, ¿ves? En los últimos momentos de la vida, que es cuando los recuerdos de todo lo que vivimos pasan por la mente. Oye, hacemos una película y comenzamos a pensar y hacer. La gente principalmente lamenta lo que debería haber hecho y no hizo.
en ese lecho de muerte. Eso es lo que lamenta. Oye bien, no haberse reconciliado con un ser querido. Hay hijos y padres, madres que están enojados por años, están en el lecho de muerte y lamentan eso. No haber pasado más tiempo con los hijos o la familia. Lo lamentan. Gracias a Dios que yo lo lamenté antes de estar en estado de gravedad. Pero mis hijos me acusan todavía de que yo me pasaba en República Dominicana, en Haití, Radiovisión, en esto, en la iglesia. Bueno, ahora no, ahora estoy con ellos, gracias a Dios, a la Torá y al judaísmo. ¿Ok? ¿Entiendes? Mira, una de las cosas que tenemos que arrepentirnos es habernos alejado de nuestras raíces. ¿Entiendes? Porque nos injertamos entonces en los hábitos romanos y dejamos nuestra raíz. Pero eso vamos a tocarlo después. Entonces, el haberse reconciliado con un ser querido, no haber pasado más tiempo con los hijos o la familia, o por haber postergado grandes proyectos o ideas para ayudar a otros en esos momentos sagrados, óyeme, que es cuando uno está plenamente consciente de la que no podemos recuperar el tiempo. La gente lamenta haber perdido demasiado tiempo tratando de tener más. Ese es el error de muchos de nosotros. Tratando de tener más. Escucha bien, líder. ¿Ok? En lugar de haberse dedicado a dar más. Ahí es que viene el lamento. Te hubieras dedicado a dar más, estuvieras entonces en tu estado ya final, tranquilo, feliz. Si te hubieras dedicado a ayudar más y compartir más, entonces la situación fuera diferente. En esos momentos, cuando uno examina el último balance de su propia vida, nadie piensa en el dinero que queda en el banco. ¿Qué importa? Tú vas a partir. Nadie lo piensa. Lo que importa no es lo que acumulamos durante nuestras vidas, sino lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Shabbat Shalom, iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. No te olvides que mañana, a la caída del sol, presentamos entonces Yom Kippur, el día más hermoso y más extraordinario. En ayuno, preséntalo y llévalo hasta donde más pueda. Pero lo llevamos hasta entonces el lunes, a la caída del sol. Amén. El ayuno, el arrepentimiento, y que eso se note en el cambio de nuestros hábitos, en nuestro caminar, en nuestras vidas. Amén. Y te invito a la Iglesia Roca de Salvación para que el próximo viernes, desde las 6 de la tarde, volvemos a reunirnos. Yo lo voy a llamar en nuestra sinagoga allá en casa de Rosa y su familia. Gracias por Chuchi, por Rosa y toda esa familia hermosa. Vamos a estar allí el viernes para comenzar entonces el primer día de Sukkot, donde el Señor nos recuerda que su pueblo durmió en tienda caminando por el desierto. Esa es la otra fiesta. Nosotros estamos de fiesta, iglesia. Tú allá con tu miedo y con tu prensa que te mete miedo y las noticias negativas, nosotros recibimos buenas nuevas en la Torá, en las Escrituras y en el participar como familia unos con otros en esta fiesta. Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Nos vemos entonces el próximo martes en la transmisión una vez más y el próximo Shabbat para el templo. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Amén.